Ok, entonces ahora sí, ya estamos grabando. Entonces, habíamos visto cómo hacer el frotis. Hablamos que, cuáles eran las características de un frotis de calidad. La mencionamos en la última clase que tuvimos el miércoles. ¿Qué características tiene un frotis de calidad, Miranda? ¿Está Miranda o ya se fue? Creo que se fue. Gamalieli. Pues debe de ser homogéneo y delgado. Un poquito más fuerte porque se oye muy bajo. Homogéneo y delgado. ¿Ya me escucha? Ajá. Que forme una que... que forme una monocapa, ¿no? Por eso se habla de delgado, que sea casi a los ojos de nosotros se vería como casi transparente, quedando así como una manchita, como cuando se seca una gota de agua, y queda así como si fuera sales las que quedan ahí pegadas, ¿no? Pues más o menos, sí. La extensión de cuánto sería más o menos aproximado. Como de 1 centímetro. Más o menos entre 1 a 1.5 centímetros cuadrados, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ver qué tipos de tinciones tenemos. ¿Sí? Entonces, de las tinciones que vamos a ver ahorita, tenemos la tinción simple, la tinción combinada o compleja, la tinción diferencial, la tinción selectiva, la tinción negativa y la tinción vital. ¿Ok? Vamos a ver cada una de estas. Entonces, vamos por la primera. Tinción simple es aquella tinción que va a llevar un solo colorante. Sí, nada más es una tinción en la que queremos solamente ver algunas características, pero que no son de carácter taxonómico. Eso quiere decir que no son clasificatorios. Entonces, con una tinción simple, adicionando un colorante, podemos observar lo que es la forma del microorganismo, su agrupación, el tamaño que tiene y la presencia de esporas. ¿Ok? Entonces, con un solo colorante puede ser cualquiera. Ustedes ya han visto diferentes colorantes, o los mencionamos en la clase pasada. Muchos de ellos son los derivados del trifenilmetano o los derivados de la quinina, que son los que más se usan, pero pueden usar cualquiera que tengan a la mano, siempre y cuando pues, sus afinidades tintoriales lo permitan. Hay algunos colorantes cuya afinidad tintorial no es muy buena y requeriría de más tiempo. Generalmente los derivados del trifenilmetano son muy buenos en cuanto a afinidad, por eso es que van a ver en los métodos de tinción que llevan un tiempo corto, por ejemplo, 1 minuto, ¿sí? 1 minuto es muy bueno como para que hagan la tinción. ¿Ok? Tinción combinada o compleja. En este tipo de tinciones intervienen 2 o más colorantes. Y aquí tenemos la tinción de Gram, que lleva 2 colorantes, el colorante primario y el colorante secundario. El colorante primario sería el cristal violeta y el colorante secundario sería la safranina. Otra tinción que también lleva 2 colorantes es la tinción de Sil-Nielsen. Y la tinción de Sil-Nielsen, ustedes pudieron ver ahora que vimos la presentación de la práctica. El colorante primario, ¿cuál era, Gabriela?
La Fuchsia, nada más así Fuchsia. No, fenilada, fenicada. La Fuchsia fenicada. ¿Y el colorante secundario, Julio? ¿Está Julio o no está Julio? Creo que no está. Entonces nos vamos con Valerie. El azul de metileno. Es el azul de metileno, es el colorante de secundario o de contraste. ¿Sí? Y luego tenemos la tinción de Schiffer y Fulton. Y en la tinción de Schiffer y Fulton, Jocelyn, ¿cuál es el colorante primario? Jocelyn. Tampoco está, entonces ahorita voy a anotar en mi tabla de asistencia. Daniela. Ay, no recuerdo bien, ¿no es la tinta china o algo parecido? De Schiffer. Es el verde de malaquita, ¿no? Es el verde de malaquita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tinción de Schiffer y Fulton es con la que teñimos, ¿qué? ¿Qué teñimos con la tinción de Schiffer y Fulton? Las endosporas. Las endosporas, ¿sí? Entonces, el colorante primario que agregamos, utilizamos el verde de malaquita, ¿sí? Y Noelia, ¿cuál sería el colorante secundario? La azafranina, ¿no? La azafranina, ¿ok? Entonces, vean cómo estas son, aparte de que las vamos a ver en otras tinciones también, son tinciones combinadas porque hay dos o más colorantes que están implicados en la metodología, ¿ok? Tenemos la tinción diferencial. La tinción diferencial es una tinción en donde nosotros podemos distinguir un grupo de microorganismos de otro tipo de microorganismos, solamente viendo o observando que se toma un color diferente en cada grupo. Y esto es un criterio taxonómico. ¿Cómo se pueden distinguir estos microorganismos? Pues por su capacidad metabólica, ya que produciendo o tomando algún colorante pueden distinguirse cada uno de los grupos microbianos, o por su producción de enzimas específicas, o porque como tomen el colorante cada una de ellas. Entonces, de las tinciones diferenciales que ya vimos, tenemos la tinción de Gram y la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿sí? La tinción de Gram ya vimos que nos clasifica a los grupos microbianos en dos grupos, que son los Gram positivos y los Gram negativos, y se van a distinguir porque uno toma el colorante primario y lo fija, y el segundo toma el colorante secundario, ya que no puede fijar el primario. ¿Ok? Otra distinción que tenemos aquí es la capacidad metabólica. Algunos metabolitos que producen algunos microorganismos, dependiendo de eso, como muchos de ellos es un metabolismo a nivel de la superficie microbiana, pueden tomar un color. Otros no lo toman porque no tienen ese metabolito. Entonces también podríamos estar distinguiendo en base a esos colores de acuerdo a su capacidad metabólica. La siguiente sería la tinción selectiva. En la tinción selectiva ponemos de manifiesto las estructuras de la célula que las contengan, ¿sí? Y esto es ya que estas estructuras tienen cierta afinidad sobre algunos colorantes. Aprovechan esas propiedades físicas o químicas de la estructura y obviamente eso les permite que puedan colorearse con algunos de los colorantes que se utilizan. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la tinción de la pared.
¿sí? La tinción de la pared, o también llamada tinción de Neisy, hay una afinidad por un colorante, pero es porque nosotros le estamos dando ciertas propiedades. Hablábamos en la clase pasada de lo que es la lumbre de potasio y el ácido tánico. El ácido tánico mencionamos qué funciones tenía, Diana. ¿No era engrosar la pared o algo así? El ácido tánico no, el que la va a engrosar es el otro. Pero el ácido tánico dijimos, este le va a ayudar a aumentar que ¿Las cargas negativas? las cargas negativas, ¿sí? Esa es la función del ácido tánico, aumentar las cargas negativas de la pared para que ahora venga la lumbre de potasio con sus cargas positivas y se pueda adherir, ¿sí? Entonces, esa es aprovechar la afinidad de sus cargas para poderse engrosar y obviamente con esto llega aquí, con la tinción selectiva, adicionar lo que sería la fuchsina para ponerla de manifiesto, ¿sí? Ya que la engrosamos con la fuchsina, la ponemos de manifiesto porque la vamos a colorear. Las esporas también, ¿sí? Es una tinción selectiva. ¿Por qué? Porque también tenemos el verde de malaquita que mencionamos, y entonces lo que va a hacer es poner de manifiesto a la espora, porque se va a teñir de ese color. Aquí lo que funciona es que al aumento de temperatura, pues obviamente aumentamos la energía cinética del colorante, de las partículas de colorante, y entonces hacemos que haga presión sobre las estructuras de la espora para vencer la hidrofobicidad que tiene y poder entrar a su estructura, ¿sí? En el caso del flagelo es algo muy parecido a la pared. En el flagelo se utilizan componentes como nitrato de plata, que por sus cargas que tiene se puede pegar al flagelo, y una vez que se pega al flagelo, pues entonces también con fuchsina podemos ponerlo de manifiesto, ya que el nitrato de plata engrosa el flagelo de tal forma que lo podemos hacer visible a nuestro microscopio óptico. Entonces hay afinidad por cómo se van engrosando estas estructuras. Tinción negativa. En la tinción negativa es en donde nosotros la estructura no se va a teñir como tal, sino que el colorante nos va a servir como una sustancia que va a reaccionar con el contenido externo de lo que hay ahí en la preparación para generar un contraste. Generando el contraste, entonces lo que hacemos es poner de manifiesto la estructura, ¿sí? Entonces, esto también va a ser muy importante porque es en base a su índice de refracción. Entonces, ¿qué utilizamos aquí? Colorantes ácidos. Los colorantes ácidos van a poner de manifiesto la cápsula. Y aquí sí vienen el nombre de las dos metodologías que ya vimos. ¿Cuáles son las metodologías que usamos para hacer tinción negativa? Julio. ¿Cuáles son las que mencionamos en la práctica? Dijimos, esta no se va a teñir, solamente la vamos a contrastar. Y las dos La de nos deben tinta china. fondos. Uno sería la tinta china, que también con qué nombre se conoce. ¿Dugui? Duguid, la técnica de Duguid, ¿sí? ¿Y la otra cuál sería? La de rojo Congo. La de rojo Congo, sí. Entonces en las dos vemos que en la tinta china, pues obviamente la tinta china está compuesta de partículas de carbono. Esas partículas de carbono son muy grandes y lo que es ¿cómo se llama? La cápsula, lo que hace es no permitir que entre.
Entonces, todas esas partículas de carbono se quedan fuera dando un contraste de color negro y vamos a ver cómo con la luz se vuelve refringente donde se encuentra el microorganismo con su cápsula. ¿Sí? Se ven así como si estuviéramos prendiendo luces en una zona oscura. Y como están vivos, entonces vemos cómo se mueven. En el caso del rojo Congo, lo que hicimos fue hacer un frotis, resuspender en una gotita de rojo Congo y hacer un frotis de tipo sangre, o sea, de tal manera que nos formaba una película que dejamos secar. Una vez que la dejamos secar, agregamos ¿qué agregamos? Para hacer hacer el contraste. Agregamos algo que se llama mordente de cápsula. ¿Sí? El mordente de cápsula, los componentes que tiene el mordente de cápsula, lo que hacen es reaccionar con el rojo Congo y entonces forman un fondo azul oscuro. ¿Sí? Y lo que sucede ahí es que una vez que se seca, ese fondo oscuro contrasta en donde se encuentra la cápsula. O sea, el área donde se encuentra la cápsula, como no penetra ese colorante, lo que hace es dejar el hueco donde se encuentra. ¿Qué sí se puede teñir? Se puede teñir el cuerpo bacteriano, ¿sí? Pero no la cápsula. La cápsula es muy delgada y pues obviamente es como una red llena de agua, la cual no permite que se tiñe. Entonces nada más la vamos a contrastar, ¿ok? Y por último tendríamos la tinción vital. La tinción vital es aquella tinción que nos permite observar a los microorganismos vivos, ¿sí? Por lo que podemos observar como están vivos, ellos tienen una capacidad metabólica en la superficie celular, por lo que una vez que metabolizan algo, pues entonces es cuando se tiñe. Los microorganismos muertos, obviamente, como ya no tienen metabolismo, no adquieren el color. Entonces, es de acuerdo a la actividad metabólica que ejercen. Entonces, aquí usamos lo que es el azul de tetrazolium, que es el que permite que se puedan colorear estos microorganismos que están vivos y obviamente porque ejercen su metabolismo en la superficie bacteriana. ¿Vale? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Ok, entonces vamos a ver las tinciones que ya conocemos en las cuales vamos a dar lo que sería el fundamento. Entonces tenemos aquí tinción de Gram. Comenzamos con tinción de Gram, que es una tinción diferencial de carácter taxonómico, ¿sí? Y en el cual podemos ver, ya con esta tinción, pues ver las diferencias en cuanto a su estructura de la pared celular y que pues va a diferir dependiendo de los grupos bacterianos. Entonces esta tinción de Gram clasifica en dos grupos, dos grandes grupos, las bacterias que son las Gram positivas y las Gram negativas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una tinción de Gram, decimos que las Gram positivas, ¿qué estructura tienen, Miranda? ¿Dijo Diana o Pared quién? ¿Tiene? sí, no sé quién dijo. A ver, tú contesta, Miranda. Yo. Sí. Pared celular gruesa, las gran positivas, ¿verdad? Sí. Y ¿Y la composición de qué? formada de peptidoglicano Ajá, la mayor parte y tener y ácidos micólicos. ¿ácidos qué? No. No, micólicos no. No. No me acuerdo. Se me fue. Ah, por ahí son ácidos, serían los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos, ¿sí? Esos son los componentes, pero obviamente la peptidoglicana es la que tiene el mayor porcentaje.
Ok, ¿y las gram negativas, Fernanda? Son las que tienen la capa delgada de peptidoglicano Peptidolicana, ¿y qué más? y tienen membrana también. ¿Qué tipo de membrana? Pues tiene liposacáridos, ¿no? Sí, pero ¿cómo se le conoce? Eso hay que distinguirla. ¿Por qué? Porque también tenemos una membrana citoplasmática. ¿Membrana externa? La membrana externa, ¿sí? Entonces recuerden eso, cuando salen de pared de gram negativas, pues simplemente tiene la estructura de una peptidoglicana delgada inmersa en un espacio, ¿sí? Un espacio que la tiene solamente en las gram negativas, y es un espacio periplásmico, y lo que sería la membrana externa, ¿sí? El espacio periplásmico se encuentra entre la membrana externa y la membrana citoplásmica. ¿Sí? Y entonces ahí en medio se encuentra la peptidoglicana delgada. La membrana externa pues tiene una gran cantidad de LPS, o conocido como lipopolisacárido. ¿Ok? Entonces lo que tendríamos aquí, vemos aquí la estructura de la gram positiva, donde estamos viendo la pared hecha de peptidoglicana, ¿sí? Gruesa, en su mayor contenido, y tiene, pues aquí mencionamos los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Por debajo de ella se encuentra la membrana citoplásmica. En el caso de la gram negativa, pues tenemos lo que sería la membrana citoplásmica, y lo que conforma la pared es una peptidoglicana delgada, ¿sí? Que se encuentra entre este espacio que les menciono, el espacio periplásmico, ¿sí? Y en la parte final, en la parte externa, tenemos la membrana externa, que se parece a la capa interna, que también es una bicapa como la membrana citoplásmica. Su estructura de interna se parece mucho a la membrana citoplásmica, pero la mitad de la capa externa, ¿sí? Es donde encontramos el LPS o lipopolisacárido y algunas proteínas llamadas porinas. Igualmente, esta membrana externa tiene otras proteínas de anclaje. Estas proteínas de anclaje, ¿sí? Se conocen como lipoproteínas de Brown, que son las que permiten fijar a la membrana externa a la peptidoglicana. ¿Ok? Entonces, nada más con decir es una gram positiva o gram negativa, con eso ya nos llega el conocimiento de cómo está la estructura de estos grupos microbianos. Es gram positivos y gram negativos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Podemos cambiar? Entonces aquí tenemos cómo es estas diferencias que existen entre la pared de gram positivos y pared de gram negativos. Mencionamos que la peptidoglicana es una capa densa, uniforme y un grosor de 20 a 80 nanómetros. A diferencia con la gram negativa, que tiene su peptidoglicana es una capa interna delgada, cuyo grosor es de 5 a 10 nanómetros, ¿sí? En su cubierta, ¿sí? Contiene las gram positivas ácidos teicoicos, ¿sí? Ácidos lipoteicoicos, polisacárido, que es la peptidoglicana, tiene veces algunas proteínas, y obviamente el glicopéptido, que es la peptidoglicana, conforma el 50% del peso seco. La gram negativa tiene el lipopolisacárido en la membrana externa, tiene lipoproteínas, que ya mencionamos una de ellas, la lipoproteína de Brown, tiene proteínas y tiene glicopéptido en un 10%, que sería la parte de la peptidoglicana, ¿sí? Entonces, ¿nos queda claro que la peptidoglicana es un glicopéptido? ¿Sí? Entonces,
ese glicopéptido conforma el 50% del peso seco de la pared y en el caso de la gram negativa conforma el 10% del peso seco. Y ahora entonces la pregunta aquí sería, ¿de qué está conformado el glicopéptido? Jocelyn. ¿Está Jocelyn o no? Sofía. Me mandó un mensaje, vamos a ver. A ver, de ácidos grasos o así, o le puedo decir que no. No, no son ácidos grasos. Sí. Fíjense lo que dice glicopéptido. Camarieli. ¿Qué crees que sea esto de glicopéptido? ¿Alguno sabe? ¿O es la primera vez que lo oye? Es la primera vez que yo lo oigo. ¿Sí? Ok, ¿alguien sabe qué es? Bueno, ok. Un glicopéptido está dividido en dos. ¿Sí? ¿Sí? Glico es una sustancia y péptido es otra sustancia. Glico viene de lo que sería la parte de polisacárido. ¿Sí? Es una cadena de polisacárido y tiene péptidos, ¿sí? Estos péptidos que son pequeñas cadenas de aminoácidos. Estas pequeñas cadenas de aminoácidos le dan a la cadena polisacarídica la capacidad de poderse unir entre cadenas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el glicopéptido, la cadena de polisacárido, tiene péptidos en alguna de sus estructuras de carbohidrato, con lo cual puede establecer una unión con el péptido de otra cadena de polisacárido, de tal manera que conforman esto una estructura más compacta, más rígida para poder mantener estable la estructura de la peptidoglicana. ¿Sí? Fíjense, como es lo mismo, glicopéptido que peptidoglicana. Estamos hablando de lo mismo. La peptidoglicana igualmente significa que es péptido, que tiene una fracción de aminoácidos, y glicana, que tiene una cadena de polisacáridos. Entonces, decir glicopéptido es igual a decir peptidoglicana. Entonces, esa es la conformación química que tiene. La vamos a ver más adelante cuando lleguemos a anatomía. Ahí vamos a profundizar en cómo está constituida esta peptidoglicana y vamos a ver dónde se encuentran los péptidos y cómo se unen con los otros de la otra cadena para darle estabilidad. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahorita aquí con eso? ¿Sí? Las proteínas en el caso de la pared de gram negativa se encuentran pues prácticamente en lo que sería la membrana externa, tanto estas proteínas como lipoproteínas y los lipopolisacáridos. En el caso de gram positivas vemos que proteínas casi no existen en lo que sería la pared de los gram positivos. ¿Sí? Existe lo que es la peptidoglicana. Entonces, sí nos queda claro cuáles son estas diferencias importantes entre gram positivas y gram negativas. Ahora, vamos a ver rápidamente la adición de gram. Con esto nosotros vamos a desarrollar lo que es el fundamento.
Entonces, en una técnica de tinción de Gram, cuando hablamos para cualquier tinción, pues vamos a hablar de siempre hacer un frotis con la cepa que vayamos a probar o microorganismo que vayamos a probar. De ese frotis lo dejamos secar al aire y lo fijamos al calor, ¿sí? Ya vimos que en este proceso el calor lo que hace es desnaturalizar las proteínas de las capas externas del microorganismo para que éstas se desnaturalicen y se coagulen y se peguen al cristal, hagan que el microorganismo se quede pegado al cristal. También, obviamente, por ahí, buscar, al calentarlo, también lo estamos, en cierta manera, causándole la muerte. Luego, ya que tenemos nuestro frotis, cubrimos con cristal violeta y lo dejamos ahí un tiempo de 1 minuto. ¿Sí? Una vez que pasa el minuto, lo vamos a escurrir y vamos a enjuagar al chorro suave del agua. La finalidad es que vayamos quitando los restos de cristal violeta que hayan quedado. Después adicionamos el lugol, que tiene un tiempo, y dejarlo un tiempo de 1 minuto. ¿Qué sería el lugol? ¿Qué función tiene el lugol aquí? Es el que ayuda a fijar el colorante primario, que es el cristal violeta. Después del tiempo de que dejamos actuar el lugol, entonces le escurrimos y volvemos a lavar al chorro suave del agua. Y viene lo que llamamos el paso crítico, de colorar con alcohol acetona en un tiempo que debe de llevarse entre 5 a 15 segundos. Aproximadamente a los 10 segundos nosotros ya podemos decir que decoloramos. ¿Cómo se observa esto? Simplemente cuando hay la acción del cristal violeta y lugol, se observa un color sobre nuestro frotis, un color aproximadamente como morado muy, muy fuerte, a veces tirándole a negro. ¿Sí? Cuando empezamos a decolorar, obviamente se empieza a ir todo ese colorante que había quedado, ¿sí? Y entonces, pues nos queda una ligera mancha de cristal, de color de cristal violeta o morado ligero, si es que es un gram positivo, pero si es un gram negativo, pierde totalmente el color. Entonces, por eso se llama el paso crítico aquí, porque es el paso donde nosotros definimos quién se queda con el colorante primario y quién lo pierde. Entonces, después de hacer la decoloración para inactivar el alcohol acetona, lavamos inmediatamente con el chorro suave de agua. Esta agua es un agua de la llave normal, ¿sí? Una vez que lavamos o enjuagamos, cubrimos el frotis con la safranina y la dejamos un tiempo de 1 minuto, ¿sí? Una vez que dejamos el minuto, escurrimos, lavamos al chorro suave del agua y la dejamos secar al aire, ¿sí? Y una vez que ya está seco, lo podemos observar al objetivo de inmersión 100x. ¿Vale? Entonces, aquí es muy importante, muchachos, que tomemos en cuenta los tiempos, ¿sí? Esta es una de las técnicas donde debemos estar a la expectativa de en qué momento se termina el tiempo de cada uno de los pasos, porque esto es muy importante. Si nosotros variamos el tiempo, podríamos sufrir unos cambios en la preparación. Por ejemplo, si nosotros dejamos en la decoloración, la damos por más tiempo que los que estamos mencionando aquí, podemos generar que el cristal violeta sí se pierda, ¿sí? Si es que la dejamos más tiempo. Y entonces, si era un gran positivo y después se perdió cristal violeta y agrego la safranina, pues puede que colorearse con safranilla. Entonces daríamos un resultado gram negativo, ¿sí? Entonces sería un falso negativo. Entonces sería una tinción errónea. Ahora, si dejamos menos tiempo de decoloración, por debajo vamos a ver 3 segundos, ¿qué va a suceder?
Pues simplemente que no quitamos, si era una gran negativa, no quitamos muy bien el cristal violeta, y entonces al final pues, vamos a ver más o menos un color de cristal violeta diluido, y lo vamos a tomar como gran positivo, ¿sí? Cuando realmente hubiera sido un gran negativo, ¿sí? Entonces, todo esto son lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta los tiempos para hacer una buena tinción. Entonces, si todo nos sale bien, podemos decir que las gram positivas van a retener el colorante primario, que es el cristal violeta, por lo tanto nos vamos a ver de un violeta intenso. Si son las gram negativas, pierden el colorante primario y se tiñen con el colorante secundario, que es la safranina, y las vamos a ver de color rojo. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos cómo sería el esquema. Primero agregamos el cristal violeta, la observamos al microscopio y vemos que todo es violeta, tanto gram positivos como gram negativos. Aquí tenemos una mezcla de microorganismos. Después agregamos lo que sería el Lugol. El Lugol, ya les menciono, no tiene la capacidad de teñir, pero sí de ayudar a fijar el colorante. Entonces, aquí las estructuras se oscurecen, se ven más intensas en cuanto al color violeta. Viene el paso de coloración y vean cómo unas perdieron el colorante primario, se volvieron transparentes y las otras permanecen coloridas. Y después tendríamos lo que es, ya una vez que enjuagamos, quitamos el colorante, quitamos el alcohol y agregamos la safranina. Y ahora la que se había decolorado, que había perdido el colorante primario, toma el color de la safranina, que es el colorante secundario. Y entonces aquí ya tenemos la distinción entre gram positivos y gram negativos. ¿Ok? Entonces, estas es como estarían conformadas las paredes de las gram positivas y las gram negativas. Aquí tenemos gram positiva, esta es la membrana citoplásmica. Vemos aquí la peptidolicana. Vean cuántas capas tiene. Llegan a tener hasta 50 capas de peptidolicana. Y lo que mencionábamos, ¿qué es lo que tiene? Aquí tenemos los ácidos teicoicos, los lipoteicoicos. Vean cómo los lipoteicoicos atraviesan toda la peptidolicana y hay un anclaje a nivel de la membrana citoplásmica. Y en algunos otros casos tienen algún polisacárido que les permite tener una cierta antigenicidad. ¿Sí? ¿Ok? Esa sería la gram positiva. Tenemos la gram negativa. Aquí tenemos las dos membranas, la membrana citoplásmica y la membrana externa. Y entre las dos hay lo que llamamos en el espacio periplásmico. Y en el espacio periplásmico encontramos a lo que sería la peptidolicana delgada. Y aquí estamos viendo las lipoproteínas que anclan a la membrana externa con la peptidolicana. Y vemos aquí el lipopolisacárido hacia la parte externa. Estas son proteínas porinas que están en la membrana externa. Y aquí hay otras proteínas que sirven como proteínas de transporte. ¿Vale? Entonces, para que más o menos nos demos una idea de cómo está conformada la estructura de las paredes de ambos grupos, gram positivos y gram negativos. Bien, fundamento. En el fundamento, obviamente, la base de este fundamento es el grosor de la pared celular. Aquí la estamos viendo. Esta pared celular que tenemos aquí, con su grosor que tiene, contra el grosor de la peptidolicana que tiene, lo que sería la gram negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Cuando nosotros agregamos el cristal violeta, ¿sí?, en la pared gruesa de la peptidolicana, en la gram positiva, va a retener el complejo cristal violeta y yodo.
Entonces lo que hicimos aquí fue que nosotros fijamos con la ayuda del yodo al cristal violeta, ¿sí? Entonces pasó por todas estas estructuras, todas estas que están aquí de las peptidoglicanas, se fue uniendo aquí a la peptidoglicana y también se fue uniendo a la superficie gram negativa de la membrana citoplásmica, ¿sí? Que tienen una densidad de carga negativa. Entonces, quedamos que el cristal violeta, ¿qué carga tenía? ¿Qué carga tenía el cristal violeta, Fernando? Positivo. Positiva, por lo tanto, ¿es un colorante de qué tipo? Básico. Básico, ¿ok? Entonces, aquí es donde se empieza a adherir el colorante gram positivo. Y la peptidoglicana generalmente es como una estructura, como si fuera una red. Pero imagínense esa red que está en diferentes capas, ¿sí? Y estas capas, a la hora de que vayamos a hacer lo que sería la decoloración, entonces vamos a hacer que esas capas, esas redes que tienen un cierto poro, pues a la hora de deshidratarse con la decoloración con alcohol acetona, lo que hace es reducir la porosidad, y obviamente si reduce la porosidad, fija o atrapa al complejo cristal violeta yodo y lo deja inmerso en la pared celular. ¿Sí? Déjenme si traigo aquí algo. No traigo. Para que vieran más o menos cómo está. Imagínense, ¿han visto ustedes los globos? Unos globos que luego venden, que son pues son de aire, pero les ponen como una red y las tienen con una liga que los jalan para estarlas golpeando, para estarlas moviendo. Entonces, esa red lo que hace es, imagínense esa red si le pusiéramos varias al mismo tiempo. La primera red solita, ¿cómo se vería el poro que tiene o el tamaño de que hay entre un hilo y otro? Se ve grande, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ponemos 4 o 5 capas de red? Pues vemos que los orificios se van intercalando y entonces vemos que los orificios van disminuyendo. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros deshidratamos la peptidoglicana. Como tiene muchas capas, lo que hace es que la vamos compactando y cierra la porosidad, dejando pues, prácticamente inmerso el complejo cristal violeta yodo. Y a la hora de hacer la decoloración, pues simplemente no sale, ¿sí? Se queda ahí dentro de lo que sería esa pared deshidratada. ¿Qué pasa con la gram negativa? Su pared celular está compuesta de membrana externa y peptidoglicana. Entonces, ¿qué sucede? Agregamos el cristal violeta, puede pasar por la membrana externa y la peptidoglicana y quedarse pegada a una parte ahí. Pero cuando hacemos la decoloración, pues simplemente otra vez vamos a deshidratar la pared, pero ¿qué pasa aquí? Que no hay una gran cantidad de estructuras de la peptidoglicana. Normalmente tiene de 1 a 3 capas la peptidoglicana, que es algo muy, muy delgado, a comparación de unas 50 capas que tiene la peptidoglicana de gram positivo. Entonces, igualmente, cuando la deshidratamos con el alcohol acetona, pues la porosidad no se disminuye a tal grado que mantenga el colorante primario. ¿Sí? Por lo tanto, a la hora de que pasamos con el alcohol acetona, primero puede pasar por la membrana externa porque va a disolver los lípidos de la membrana, llega hasta donde sería la peptidoglicana y la membrana citoplásmica y hace que se salga el colorante primario. Entonces, pues obviamente esto va a hacer que al perder el colorante primario, la gram negativa pues se coloree con el colorante secundario. Y esto es de manera de verla físicamente hablando. Ahora, químicamente, ¿cómo sabemos el fundamento? ¿Cómo esperaríamos el fundamento? Pues simplemente
tenemos una gran positiva que tiene una carga negativa, digo, una carga positiva, y va a reaccionar con las cargas negativas de la peptidolicana y de la membrana citoplásmica, ¿sí? Y con eso se fija. ¿Sí? Cuando se deshidrata, la peptidolicana funciona como si fuera una cobertura que no permite la acción de del alcohol acetón, ¿sí? Y entonces permanecen unidas las moléculas del cristal violeta a la pared celular, las cargas negativas de la pared celular y de la membrana citoplásmica. ¿Qué pasa con la gran negativa? La gran negativa, pues el alcohol o el cristal violeta también se une a las cargas negativas de la pared y de la membrana citoplásmica. Sin embargo, porque tiene menos capas de peptidolicana, pues simplemente el alcohol acetona puede llegar hasta donde se encuentra el cristal violeta y puede hacer que se pierda su unión con las cargas negativas de la estructura y entonces sale el cristal violeta. Entonces, ¿qué liberó ahí? Liberó las cargas negativas. ¿Qué pasa cuando agregamos el colorante secundario? ¿Qué pasaría si agregamos el colorante secundario en el caso de las gram positivas, que es la safranina? ¿Se teñiría? ¿Camarieli? Si le agregamos, ya tiene gram positiva, ya tiene aquí el cristal violeta unido a la pared. ¿Qué pasaría si le agregamos la safranina? No se tiñe. No se tiñe, ¿por qué? Porque pues ya quedó atrapado el colorante y ya pues la safranina ya no puede, digamos, pues entrar. ¿Sí? ¿Qué pasa con las cargas negativas de la pared y de la membrana citoplásmica? O sea, ya están como ocupadas, ya están emparejadas con las ¿Sí? Se están positivas. ocupadas esas cargas negativas y obviamente ya no hay cargas negativas para la safranina. Por eso es que no se colorea. ¿Qué pasa con la gram negativa cuando hacemos lo mismo y ahora se pierde el cristal violeta? ¿Qué estaría liberando aquí? Las Sí, cargas negativas, ¿no? está liberando las cargas negativas y obviamente ya estarían disponibles para el colorante secundario. Aquí entonces, por eso es que ahora se va a colorear del color de la safranina por esas cargas negativas liberadas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿queda claro lo que es el fundamento? ¿Sí? Y entonces es lo que veríamos. Aquí tenemos un Streptococcus pneumoniae, que es un gram positivo. Vean, está en cadena, ¿sí? Son cadenitas de Streptococcus. Otro gram positivo sería Clostridium tetani, que ese aquí lo vemos, son unos bacilos, pero son bacilos que esporulan. Y la forma de donde esporula, por ejemplo, está en uno de los polos, ¿sí? De acuerdo con esto, donde se encuentre la espora, podemos clasificar también en base a donde se encuentra la espora. Entonces, estos serían unos bacilos de Clostridium que tienen una espora terminal, ¿sí? Porque se encuentra prácticamente en el polo, uno de sus polos. Y vean, estas de esporas sí se vería en una tinción de Gram, ¿sí? Entonces, en una tinción de Gram podemos ver la forma, la agrupación que tienen, el tipo de Gram que tienen y la presencia de endosporas bacterianas. Y de este lado tenemos a Corynebacterium diphtheria, que les hablaba que este es un microorganismo también gram positivo, pero que es pliomórfico. Tiene diferentes formas, vean aquí la forma que tienen. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, déjenme ver. Estos tendrían una forma de mazo. Y también hablábamos que
a veces se ven aquí, por ejemplo, como si fueran unas letras chinas. Esta, por ejemplo, parecería una de las letras chinas, por eso es el único microorganismo que se puede distinguir por eso, porque forma pues letras parecidas a las letras chinas. Ok, abajo tendríamos gram negativos, aquí tendríamos gram Escherichia coli, aquí cambiaron el color en la computadora, pero tendría que ser de color naranja. Vean otro gram negativo que sería pertussis, aquí sí los vemos de color rosa o rojo, y estamos observando aquí algunos bacilitos aislados, ¿sí? Que esa sería la agrupación. Vean unos bacilitos muy pequeños, ¿sí? Que estos son bacilitos que se acaban de dividir y por eso su tamaño es muy pequeño. Y otro, aquí no, ahí ya salió pertussis. Entonces, cuando nosotros observamos Escherichia coli, Bordetella pertussis, Salmonella typhi, son muy parecidos microscópicamente hablando, ¿sí? Tienen una morfología muy parecida. Entonces, si estás viendo pertussis, estaría alguien que no conociera, te diría, pues también es Escherichia coli o Salmonella typhi. Porque también todos son de agrupación aislada y son gram negativos. ¿Dudas sobre el fundamento de gram? ¿Les quedó claro o hay dudas? Miranda. ¿No? ¿Noelia? No, ¿No? bien. Ok. Eso ya es algo que vimos en la práctica, ¿no? Cuando vimos la presentación de tinción de gram. Ok, vámonos sobre tinción de Sill-Nielsen. También es una tinción diferencial. Esta fue desarrollada por Ehrlich. Él desarrolló la técnica para poner de manifiesto los bacilos causantes de la tuberculosis en muestras que obtuvo de sus pacientes. Sin embargo, no pudo tener ese contraste suficiente como para decir, este es con cierta seguridad lo que es el microorganismo causante de la tuberculosis. Había ciertas dudas en esa preparación, sobre todo porque hacían las tinciones directamente en muestra viva, ¿sí? En tejido. Entonces sí era muy difícil hacer la distinción. Había que tener mucha experiencia. Sin embargo, Sill y Nielsen tomaron y primero evaluaron, analizaron la metodología y entonces hicieron unos cambios en donde ya se pudo hacer o se pudo distinguir muy bien el bacilo de otros microorganismos. ¿Sí? Entonces por eso se llama la tinción de Sill y Nielsen. ¿Cuál es la tinción? Pues la siguiente. Hacemos un frotis, ¿sí? Con la cepa de prueba dejamos secar al aire y fijarla al calor. Fíjense que es el mismo paso que en gram. Entonces, en la mayor parte de las tinciones lo que vamos a hacer es lo mismo. Hacemos un frotis, lo dejamos secar al aire y fijamos al calor. ¿Sí? ¿Dónde está la excepción? En las tinciones negativas. Sobre todo en la de la cápsula. Ahí sí nos dicen no fijarlo al calor, porque la cápsula está compuesta de agua y entonces si fijamos al calor, eliminaríamos toda el agua que contiene y entonces no veríamos la cápsula. Entonces ya que fijamos al calor, cubrimos el portaobjetos con fuchsina fenicada. Esto es cubrirla prácticamente a que se derrame el colorante del portaobjetos. Se tiene que estar sumamente inmerso en la fuchsina fenicada en la superficie. Una vez que nosotros ya pusimos la fuchsina, empezamos a calentar suavemente con nuestro mechero hasta que veamos la emisión de vapores. Se observa claramente cómo empiezan a salir los hilillos de vapor del colorante, ¿sí? Y ahí lo mantenemos durante 5 minutos. Importante que no debe hervir ni debe de secarse.
Y o sea, el calentamiento es ligero sin permitir que llegue a la ebullición, porque si ebulle se empieza a perder solubilidad del colorante y entonces lo que hace es que se precipita y se pega al cristal. Y una vez que se pega al cristal ya no podemos distinguir entre lo que sería la estructura del microorganismo y esos cristales coloridos que se quedan pegados. Entonces aquí hay que estar añadiendo constantemente más colorante fuchsina fenicada para evitar que se seque. Entonces eso durante 5 minutos. Lavamos con agua, decoloramos exhaustivamente con alcohol ácido. Aquí no importa el tiempo, por eso dice decolorar exhaustivamente. Eso es para quitarle todo el colorante que haya quedado fuera del microorganismo. Volvemos a lavar con agua, cubrimos el frotis con el colorante secundario que sería el azul de metileno durante 1 minuto, lavamos con agua, escurrimos y dejamos secar y observamos al objetivo de inmersión. Entonces aquí podríamos nombrarlos dependiendo del color. Si son rojos, decimos que es un Sil-Nielsen positivo o es un BAR, un bacilo ácido alcohol resistente y tiene color rojo intenso. O puede ser un AR, si es que tomó el color azul, el azul de metileno. Entonces ya sabemos qué contienen los BAR. Jocelyn, ¿qué es lo que tienen los microorganismos BAR? Un Sil-Nielsen positivo. ¿Cuál es la diferencia en la estructura contra los NAR? Julio. Ok, entonces los BAR son los que contienen ácidos grasos. En este caso, no todos los BAR tienen ácidos micólicos más que los de Mycobacterium, pero existen otros BAR que son las nocardias, que ellos tienen ácidos nocárdicos, que también son ácidos grasos. Entonces un BAR es el que tiene un alto contenido de ácidos grasos en su pared, de manera general. Y así nos vamos por género. Pues Mycobacterium tiene ácidos micólicos y Nocardia tiene ácidos nocárdicos. ¿Vale? ¿Sí queda clara esa parte? Entonces, debido a estos ácidos grasos, pues nos vemos en color rojo intenso. Y NAR, los NAR son los que no tienen ácidos grasos en su pared. ¿Ok? Ok, entonces vamos con el fundamento. En el fundamento, cuando nosotros empezamos a calentar el portaobjetos con la fuchsina fenicada, ¿qué sucede durante el calentamiento? Se disuelven los ácidos para que pueda penetrar más la fuchsina fenicada. No se disuelve, ¿sí? Cuando calentamos, ¿qué sucede? ¿A poco cuando calentamos una vela se disuelve la cera? Se funden, ¿no? Se funden, sí, es un punto de fusión. Entonces nada más cambian de estado sólido, de estado líquido, porque se funden las estructuras, ¿sí? Pero no se disuelven. ¿Ok? Eso va a ser importante. Entonces calentamos, se funden los ácidos grasos y entonces, ¿qué sucede con el colorante? Una vez que se fundieron por efecto del calor, ¿el colorante tampoco se calienta o sí se calienta? Pues se queda atrapado, ¿no?
¿El colorante? No, pues estamos hablando ahorita nada más del calor. El calor hizo que los ácidos grasos en la bacteria se fundieran. ¿Ok? ¿Qué le pasa al colorante? ¿Puede degradar el color? ¿De qué? O sea, ¿degrada el color o como que lo...? ¿Los degrada? No. Se hace soluble, ¿no? Va a ser más soluble. No, eso, el calentamiento no lo hace más soluble. El Pues calentamiento, hace ¿qué le está dando? pues, que penetre el colorante. En cierta parte, pero ¿por qué penetra? Aumenta su energía cinética. Aumenta su energía cinética de las moléculas, ¿sí? Entonces el calentamiento, fíjense, el calentamiento lo que hace es funden los ácidos grasos y aumenta la energía cinética del colorante. Eso hace que le permita ingresar a lo que serían los ácidos grasos, ¿sí? Ya que están fundidos. También, pues obviamente, tiene que tener algo que le ayude también a solubilizarse en los ácidos grasos. ¿Quién hace esa función? El El fenol. mordiente. El mordiente. ¿Y quién es el mordiente aquí? La fucsina con fenol. El fenol de la fuchina, ¿sí? Por eso se llama fuchina fenicada. Esta fenicada quiere decir que lleva fenol. Entonces, fíjense lo que sucede. Entonces, se calienta, se funden los ácidos grasos, el colorante aumenta su energía cinética y el fenol permite que se disuelva esta fuchina fenicada en los ácidos grasos una vez que entró por efecto del calentamiento. ¿Vale? Pues esa es la primera parte del fundamento. ¿Vale? Ok, dejamos de calentar porque ya terminó el tiempo y lavamos con agua. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lavamos con agua? Pues solidifica las ceras y ya no permite que salga el colorante. Ok, entonces ese cambio de temperatura que estaban calientes, donde estaba fundida, y la lavamos con agua fría, entonces lo que hace es que inmediatamente se solidifica otra vez los ácidos grasos y dejan inmersos a la fuchina fenicada en esos ácidos grasos. ¿Sí? O sea, los que los dejó atrapados ahí dentro de los ácidos grasos solidificados. ¿No? Y viene después que se decolora exhaustivamente con alcohol ácido. ¿Qué va a hacer este alcohol ácido? ¿Qué va a suceder con este alcohol ácido? Julio. Pues... ayudar a... Bueno, es que se supone que esa propiedad ayuda a la resistencia, ¿no? A la de la coloración. ¿Ayuda a Entonces, la resistencia? Fíjate, ya hablamos que se quedó inmerso en la fuchina fenicada en los ácidos grasos que se volvieron a solidificar, ¿no? ¿Tú crees que el alcohol ácido pueda penetrar en esos ácidos grasos? no. No, ¿por qué? Porque son hidrofóbicos. ¿Sí? Primera. Segunda, no dejan entrar nada porque ya están solidificados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nada más quitar el colorante que quedó por fuera de esta capa de ácidos grasos. ¿Sí? Pero no puede eliminar porque no tiene la capacidad de poder entrar a donde están los inmersos la fuchina, ¿sí? Porque están solidificados los ácidos grasos y además es repelido por ese estado hidrofóbico que tiene. ¿Ok?
¿Sale? Entonces, no Sí. se puede colorar, no se puede salir el colorante primario. Lavamos con agua y cubrimos el frotis con azul de metileno durante 1 minuto. ¿Qué va a hacer este azul de metileno? ¿Puede teñir los ácidos grasos? ¿O no los puede teñir? Sofía, Sí puede, ¿no? ¿sí puede? Entonces los dejamos sin color de fuchsina. Colorea el fondo, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para que pudiera entrar el azul de metileno? ¿Qué hicimos en el primero para hacer que entrara la fuchsina? ¿Fijarlo? ¿Cómo lo fijamos? ¿Con calor? Con calor, es decir, necesitaríamos también aplicar calor y también ver si es soluble o no el azul de metileno en los ácidos grasos, ¿no? Pero en este segundo paso ya no tenemos calentamiento. Entonces, ¿podrá penetrar el azul de metileno? No. No. Entonces, cuando cubrimos el frotis, si ya se tiñó con la fuchsina fenicada en el calentamiento, pues el azul de metileno pues ya no puede entrar, ¿sí? Por lo tanto, no va a colorear. Se quedará algo en la superficie que se va a ir cuando lavemos con agua, lo escurrimos y lo dejemos secar, ¿sí? ¿Vale? Entonces queda claro por qué se tiñó de color de la fuchsina y no tomó el color del azul de metileno. ¿Sí? Ese es el fundamento, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se tiñeron, no se quedó el azul, la fuchsina fenicada en los NAR, los no ácido alcohol resistentes? ¿Se pudieron teñir de la fuchsina en los primeros pasos? ¿Sí se teñían o no? Sí, sí se pueden teñir, sí. Pero ¿qué pasa cuando hacemos el paso de decoloración exhaustiva? Se decoloran porque no están inmersos en lo que sería, porque no tienen ácidos grasos, una capa de ácidos grasos. Entonces quedan expuestos en la superficie y el alcohol ácido se los lleva. Ujú. ¿Vale? Y entonces por eso es que al final pues se puede teñir con el azul de metileno, porque no hay esos ácidos grasos y se puede unir a las estructuras externas. Por ejemplo, la pared que hablamos que tiene cargas negativas o la membrana citoplásmica que también cargas negativas y pueden fijar el azul de metileno. ¿Vale? Entonces por eso quedan azul, porque no tienen ácidos grasos y eso les permite que puedan teñirse con el azul de metileno. ¿Vale? ¿Dudas sobre lo que es el fundamento? No. ¿No? Entonces, vean después de que hicimos la tinción, tenemos aquí Mycobacterium, vean cómo se tiñe del color rojo de la fuchsina, ¿sí? Y las demás células pues quedan de color azul. Aquí vemos otra preparación de Mycobacterium que también quedan de color rojo de la fuchsina. Y Mycobacterium son bacilos delgados, curvos, puntiagudos en sus extremos. Veamos aquí en esta. Vean cómo está puntiagudos sus extremos y son curvos. Entonces aquí está cómo estaría la estructura de la pared celular de las micobacterias o de las nocardias. Vean, esta pared tiene una peptidolicana, ¿sí? Normal, y después de la peptidolicana tiene
una capa de lo que serían aravinoglucanas. O sea, tiene una capa de galactanos, luego tiene una capa de arabinomananos o arabinanos, ¿sí? Otra capa de lo que serían las capas de ácidos micólicos que mencionamos, estos son los ácidos grasos, y al final pues tendríamos pues, prácticamente una especie de cápsula, ¿sí? Un polisacárido que estamos aquí. Y tiene algunos poros, ¿sí? Unos poros que tienen una estructura en esos poros de arabinomananos, que son donde puede ingresar los nutrimentos para la bacteria, ¿sí? Entonces vean cómo esta estructura, esta pared celular de las micobacterias o de las nocardias es más compleja, ¿sí? Y estos ácidos micólicos, estos ácidos grasos, son los que la vuelven prácticamente impermeable. O sea, no es fácil destruir una micobacteria. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hablamos ahorita en cuanto al fundamento. ¿Sí? Entonces hay calentamiento del colorante primario, se funden las ceras, aumenta la energía cinética del colorante para facilitar la penetración. El fenol hace que se solubilice el colorante en los lípidos o en estos ácidos grasos, ¿sí? Y prácticamente ya inmersos se evita que el colorante o el agente de colorante pueda eliminar, ¿sí? Entonces, cuando se enfría, se solidifican las ceras y quedan inmersos el colorante en la pared, ¿sí? Entonces, eso solamente es algo que pueden hacer aquellas que tienen lípidos o ceras en su pared, de tal manera que permiten que permanezca el colorante primario dentro de ellos. Entonces, ¿por qué es importante la tinción de Sil-Nielsen? Simplemente porque nos ayuda al diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Para eso fue dirigida esta técnica, porque en las épocas donde se desarrolló, eran épocas donde la tuberculosis causaba muchos daños o había muchos pacientes infectados con esta bacteria. Y también nos ayuda como una prueba de identificación de Mycobacterium leprae. Así que también ahorita ya todo esto se controlan con medicamento, aunque actualmente Mycobacterium tuberculosis se ha vuelto multiresistente a muchos antibióticos y eso es un problema, ¿sí? Llegamos a tinciones selectivas. El objetivo de las tinciones selectivas es poner de manifiesto las estructuras de las células, aprovechando las propiedades químicas o físicas de sus componentes, o proporcionar información de la naturaleza de sus estructuras a través de este comportamiento territorial, ¿sí? Poner de manifiesto las estructuras quiere decir si se encuentran o no, ¿sí? Por ejemplo, decimos, pues tiene cápsula o no tiene cápsula. Eso lo podemos usar, ver con una tinción selectiva si tiene esta estructura. Entonces, estas tinciones selectivas, pues obviamente lo importante aquí es poner de manifiesto si tienen, qué tanta afinidad tienen por un colorante en específico que les permita colorearlos y ponerlos de manifiesto. Entonces comenzamos con tinción de esporas, que es la técnica de Schiffer y Fulton. Igualmente hacemos nuestro flotis. Al hacer ya nuestro flotis, inmediatamente viene que lo vamos a dejar secar y lo fijamos al calor. Cubrimos con verde malaquita, igual como si hiciéramos la técnica de Sil-Nielsen, a que prácticamente se derrame el colorante en el portaobjetos. Volvemos a calentar con el mechero hasta la emisión de vapores. Igualmente el colorante no debe hervir ni secarse, y estar adicionando constantemente hasta que se termine el tiempo de calentamiento. Después escurrimos y lavamos con agua. Cubrimos después con safranina durante 1 minuto
Lavamos, escurrimos y dejamos secar y observamos al microscopio con objetivo de inmersión. Entonces las endosporas bacterianas se tiñen de color verde y el cuerpo bacteriano de color rojo-naranja. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el fundamento de la tinción de esporas, la tinción de Schiffer y Fulton? ¿Será igual que la de Siemens? Fernanda. Diana. Según yo es que el colorante penetre bueno, se supone que es impermeable, ¿no? Las capas de la Las capas. espora son hidrofóbicas. ¿Qué tenemos que hacer para que penetre el verde de malaquita? El calor, ¿no? El calentamiento. ¿Qué hace el calentamiento con las estructuras del verde de malaquita? Ahí sí pasa algo similar como sin Nielsen. ¿Qué le hizo el calor a la fuchina en el calentamiento? ¿Aumentó qué? La fijó, hizo que penetrara. No. ¿Qué le hace el Aumentó la calor? energía cinética. Aumentó la energía cinética, ¿sí? De tal forma que permitió que esa energía cinética fuera la suficiente como para vencer esa hidrofobicidad de las estructuras de la espora y permitiera que entrara. Ajá. Por eso es que se pudieron teñir. ¿Ok? Y una vez que pasó eso, ok, ¿qué hicimos? Ya sé que entraron y luego, ¿por qué no pudieron salir? Porque se enfrió, ¿Qué pasó? porque se enfrió, ¿no? Se echó con agua fría. Se le agregó agua fría. ¿Y qué pasó cuando le agregamos el agua fría? Y un choque térmico. Hubo un choque térmico. ¿Y qué pasó con eso? ¿Tiene ácidos grasos? ¿No? La espora no tiene ácidos grasos, solamente ya hablamos cuál es microorganismo, un micobacterium, y ellos no esporulan. Entonces no tiene ácidos grasos. Entonces, ¿cómo mantuvo la endospora, el verde de malaquita inmersa dentro de sus estructuras? ¿Qué pasó cuando se enfrió? Cuando se enfría, vuelven sus características iniciales de la endospora. ¿Cuál era su característica inicial? ¿Qué era qué? ¿Era qué?
podría penetrar en los líquidos a base de agua. No podía penetrar porque simplemente tenía una característica de hidrofobicidad. O sea, era hidrofóbica al inicio. Entonces, por efecto del calentamiento, forzamos a vencer esa hidrofobicidad, penetra el verde de malaquita. Una vez que dejamos de calentar y enjuagamos con agua, la enfriamos, vuelve su característica de hidrofobicidad. Por lo tanto, cuando lavamos con agua, pues simplemente no puede entrar a la endospora, no puede sacar el colorante. ¿Y qué pasa si le agregamos después la safranina? ¿Podrá penetrar la safranina en la endospora? La safranina, ok, todos los colorantes generalmente son disueltos en agua. ¿Podría penetrar la safranina en la endospora? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay calentamiento, no hay aumento de energía cinética, entonces no puede penetrar. Entonces, ¿qué queda? Queda como verde, porque es el que está inmerso en la estructura de la endospora. Y la safranina, ¿qué va a hacer? Es pegarse en donde sí pudo, que sería el cuerpo bacteriano. Si es que la endospora está dentro del cuerpo bacteriano, ¿sí? Entonces veríamos el cuerpo bacteriano de color naranja o rosa, y si está la endospora todavía dentro del cuerpo bacteriano, la veríamos de color verde. ¿Vale? ¿Sí queda claro cuál fue el fundamento aquí? Bien, continuamos con las... Ven, aquí estamos observando algunas endosporas. Aquí vemos unas que se tiñeron por Gram. Vimos, bueno, se contrastaron por la tinción de Gram. Vean cómo está la endospora todavía dentro del cuerpo bacteriano en algunos bacilos. Otras ya prácticamente están liberadas, que se ven así apenitas, como unas sombras ahí, transparentes. Vean estas, la de abajo, vemos pues, las endosporas ya teñidas de color verde y ya fueron liberadas prácticamente, ¿sí? Solamente hay una endospora por célula, ¿sí? No es como en los hongos, ¿sí? O unos actinomicetos que hay muchas endosporas, ¿no? Esta es una por célula. Y del lado derecho aquí estamos viendo estas endosporas que están dentro del cuerpo bacteriano. Vean cómo el cuerpo bacteriano se tiñó del color de la safranina y la endospora del color del verde de malaquita. ¿Ok? Entonces, ahora si quieres quedar claro por qué se tiñe de color verde. Tinción de cápsula. Esta ya la estuvimos mencionando. Entonces, tenemos la técnica de Duit, que es la de la tinta china. Lo que hacemos es como una preparación en fresco. Colocamos en un portaobjetos una gota de agua y una tinta china. Resuspendemos el microorganismo en la gota de agua. Y una vez que la resuspendemos, mezclamos con la gota de tinta china, ¿sí? Más o menos a diluir un poco la tinta, porque si fuera pura tinta quedaría sumamente oscura y no nos dejaría ver mucho. Luego colocamos el portaobjetos sobre la mezcla, evitando que se formen burbujas, y observamos directamente a inmersión, ¿sí? ¿Cómo se observa la cápsula? Como huecos refringentes rodeados de partículas de carbón, y obviamente como están en movimiento, aparecen y desaparecen dentro de la preparación. Vemos aquí del lado izquierdo, este sí es una buena fotografía del probiótico. Vean, así se ven así unas bolitas que son refringentes, o sea, con la luz empiezan a brillar, ¿sí? Vean aquí esta que tengo aquí, se ve en el centro una sombra. Esta es la sombra del cuerpo bacteriano y todo lo que está alrededor está claro, sería la cápsula. ¿Sí la ven?
Y aquí vemos otra, donde están las cápsulas más grandes. Este es usando un microscopio de mayor poder de resolución, por eso las vemos más grandes en las cápsulas. Y a microscopía electrónica, más o menos para que nos demos una idea de cómo está la cápsula, es una capa densa de polisacárido con un alto contenido de agua. Y el cuerpo bacteriano. ¿Vale? ¿Cuál sería el fundamento de esta tinción? ¿Cuál sería, Noelia? ¿Está Pues Noelia o ya se durmió? no, aquí estoy. Pues es que había dicho que, bueno, creo que las cápsulas tienen un alto contenido de agua, ¿no? Así es. Entonces, creo que es por eso, ¿no? O sea, que es que no sé cómo decirlo. Desde aquí por la estructura de la cápsula. La estructura de la cápsula es como una malla de polisacáridos. ¿Sí? Obviamente esa malla pues, tiene orificios. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pueden hacer esos orificios para ponerla de manifiesto? Tomando en cuenta que estamos usando tinta china. ¿De qué está compuesta la tinta china? Partículas de carbón. Son partículas de carbón. Y entonces, ¿cómo hace ese contraste con la cápsula? Si te fijas, la cápsula está dentro y se ve ahí que no se oscurece. ¿Por qué no se oscurece? Si hay partículas de tinta china. No sé si es por lo que dijo Noelia, que contiene agua. Bueno, que el contenido de agua permanece adentro. Pero ¿por qué no se ennegrece? ¿Por qué no toma el color negro? ¿Desplaza? No tanto desplazarlo, sino que no puede hacer. No penetra, ¿no? No Nada más se penetra, queda ¿sí? en el afuerita, ¿no? Así es, por el tamaño de la partícula no puede entrar por esos poros de la cápsula. Entonces lo que hace la cápsula es no permitir que penetre y entonces lo que genera es pues un contorno oscuro alrededor de la cápsula y obviamente eso permite que la podamos observar porque como no penetra y lo de adentro está claro contra ese contorno oscuro, ¿sí? Entonces ese sería nuestro fundamento. Se fundamenta en que la cápsula no permite lo que sería la entrada de las partículas de carbono, generando que generando un contraste. Estamos contrastando un fondo oscuro contra una refringencia que tiene la cápsula por efecto de la luz. ¿Sí? Ese sería el fundamento. Que nuestra cápsula no permita la entrada de las partículas de carbono y entonces genera un contraste entre la cápsula y ese contorno a base de contorno oscuro generado por las partículas de carbono. ¿Ok? La otra es la tinción de cápsula técnica del rojo Congo. Igualmente hacemos nuestro frotis
de la cepa y no fijamos al calor. Lo podemos dejar secar al aire, pero no fijar al calor. Y cubrimos el portaobjetos con mordente de cápsula y dejamos por 1 minuto. Este frotis, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué pusimos primero? Una gotita de agua. ¿De agua? De rojo Congo, ¿no? De rojo Congo, ¿sí? Pusimos una gotita de rojo Congo e hicimos la suspensión del microorganismo. Y luego, ¿cómo hicimos el frotis? ¿Lo hicimos con el asa? ¿O lo hicimos un frotis tipo sangre? ¿Se han hecho los frotis tipo sangre? ¿Sí o no? No. En un frotis tipo sangre, por ejemplo, tomamos una gotita de sangre, lo ponemos en uno de los extremos del portaobjetos, la sangre, la gotita, y luego con otro portaobjetos, con el canto o en la parte del grueso del frotis, tomamos la gotita que se disperse en todo el canto de ese portaobjetos y lo corremos hacia el otro extremo, dejando una película muy delgada, ¿sí? Y obviamente dejamos secar y eso lo podemos observar al microscopio, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo parecido aquí con rojo Congo. Ponemos la gotita de rojo Congo, le suspendemos el microorganismo y con otro portaobjetos hacemos que se disperse en el campo del otro portaobjetos y corremos hacia el otro extremo dejando una capa, ¿sí? Una capa con toda la suspensión microbiana. Dejamos secar al aire, pero después le vamos a adicionar mordente de cápsula, ¿sí? Y dejamos por 1 minuto el mordente. ¿Qué va a hacer el mordente? Los componentes que tiene el mordente de cápsula reaccionan con el rojo Congo, ¿sí? Y eso genera pues, prácticamente lo que estamos observando aquí, una zona oscura, un contraste oscuro, que a veces, si está muy delgada la capa, queda pues, casi color naranja, pero lo ideal es que quedara un poco gruesa la capa para que viéramos un fondo más oscuro, más o menos de color violeta, ¿sí? Una vez que ya pusimos el mordente de cápsula, escurrimos y vamos a enjuagar muy suavemente con el agua destilada. Esto quiere decir que vamos a agregar el agua, en este caso vamos a usar agua destilada, para que vaya escurriendo lentamente de un lado donde no está el frotis. Vamos dejando caer el agua lentamente a que vaya escurriendo hacia el otro lado y vaya eliminando todo lo que sería el mordente con algo de colorante que escurrió, ¿sí? Entonces muy suavecito, porque si lo hacemos lentamente, se nos va a ir nuestra preparación porque no está fijada al calor, ¿ok? Y una vez que ya escurrimos, lavamos, dejamos secar al aire y observamos al microscopio el objetivo de inmersión, ¿sí? ¿Cómo se observa aquí las cápsulas? Lo que estamos observando aquí son prácticamente zonas que están brillando en la preparación. El contraste aquí del lado izquierdo se ve de color pues prácticamente rojo y observamos aquí huecos que brillan ahí en el campo del microscopio, ¿sí? Todo eso que brilla es donde se encuentran las cápsulas, que es lo que vemos del lado derecho. Este sería un acercamiento donde estamos viendo las cápsulas, que son refringentes también, y en algunas de ellas se logra ver algo del cuerpo bacteriano teñido de rojo, ¿sí? Algo que penetró aquí
y tiñó de rojo. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? El rojo Congo pudo penetrar algo, pero la mayor parte de ese rojo Congo reaccionó con lo que sería el mordente de cápsula, generando ese contraste oscuro. ¿Sí? ¿Vale? Tinción de pared. Aquí tenemos la técnica de Neisy. ¿Sí? Aquí sí, obedecemos nuestro proceso. Ahora sí, secamos al aire y lo fijamos al calor. Cubrimos con portaobjetos. Bueno, antes de eso. El portaobjetos le agregamos el mordente en Neisy y lo dejamos por 10 minutos. ¿Qué lleva el mordente en Neisy, Fernanda? El ácido tónico, ¿no? Pánico y Tánico y la lumbre de potasio. la lumbre de potasio, ¿sí? Lleva los dos. Entonces, los dejamos por 10 minutos y enjuagamos con agua destilada. ¿Qué pasó aquí con el mordente? Ya hablamos que el ácido tánico, ¿dónde se pegó? Julio. ¿Dónde se pegó, Julio, el mordente? Diana. A la pared le aumentó las cargas negativas. ¿Sí? ¿Qué se pegó a la pared directamente de los componentes del mordente? En la lumbre de potasio. Primero se pegó la lumbre o el ácido tánico. Primero el ácido tánico. Ajá. El ácido tánico le aumentó las cargas y pudo pegarse en la lumbre de potasio, ¿no? Entonces ya se pegó, jugamos con agua destilada. Esto hizo el engrosamiento prácticamente de la peptidoglicana para poder ser observada en el microscopio. Entonces, después de enjuagar, colocamos una gota de fuchsina fenicada, colocamos un cubo de objetos, evitando que se formen esas burbujas de aire para no confundirnos, igualmente que en tinta china, y observamos al microscopio, ¿sí? Con un aceite, con el objetivo de inmersión. ¿Qué se va a observar? Es el engrosamiento de lo que es la periferia del bacilo. Vean, en una parte, esta periferia es, aquí hay que tener mucha experiencia porque esto se observa solamente cuando hacemos un pequeño movimiento con el tornillo micrométrico, ¿sí? Con eso nosotros observamos ese movimiento, nos permite ver en qué momento se observa en la periferia más oscura. Y eso sería estar observando la pared. Y el citoplasma pues, se toma el color de la fuchsina fenicada. Y el contorno se ve en algunos casos hasta negro. ¿Ok? Gránulos metacromáticos. La tinción de gránulos metacromáticos es muy fácil. Simplemente hacemos un frotis, igualmente lo fijamos al calor y le agregamos lo que sería azul de metileno de Loeffler. ¿Sí? Lo único que tiene diferencia el azul de metileno de Loeffler con el azul de metileno normal es el grado de maduración que va a tener el azul de metileno. ¿Sí? Entonces lo dejamos ahí prácticamente entre 1 y 5 minutos, ¿sí? Para que estos puedan reaccionar con el gránulo metacromático. ¿Qué componente tiene el gránulo metacromático? Para que puedan reaccionar con el azul de metileno. Eso ¿No son los fosfatos?
es un componente de polifosfatos. ¿Sí? Es un componente energético de polifosfatos o metafosfatos. ¿Cómo se observan aquí? Pues simplemente ven aquí de todos estos, algunos presentan unas coloraciones oscuras dentro del cuerpo. ¿Sí? Ven algunos, está aquí, por ejemplo, se ve esta zona oscura. Este es un gránulo que está haciendo, se puso de manifiesto. Si lo vemos del lado derecho de este esquema, vemos aquí que esas zonas oscuras dentro del bacilo son los gránulos metacromáticos. ¿Sí? Son gránulos de metafosfatos o polifosfatos. ¿Vale? Que normalmente al microscopio se ven de color, pues prácticamente son como ligeramente rojizos. ¿Sí? Aquí vemos la tinción de flagelos, una tinción de Leison con plata, es también para engrosar el flagelo. Vean cómo se ven estos flagelos que se engrosaron con nitrato de plata, ¿sí? Y se observaron al objetivo. Aquí también se les pone una gotita de safranina, de fuchsina. De fuchsina, y con eso hacemos el contraste para que se vean mejor los flagelos. Vean aquí, estos también se van a clasificar dependiendo de cuántos flagelos tenga y en dónde se encuentran. Por ejemplo, estos que tienen un solo flagelo en un polo, se conocen como flagelos monótricos. Este que tiene un mechón en uno de los polos, esto se conoce como flagelos perítricos. No perítricos, lofótricos, perdón. Lofótricos. Y aquí también hay otro lofótrico. Vean este bacilo con un penacho de flagelos. ¿Sí? Este que está aquí abajo, sí, que está muy peludo. Estos sí son flagelos períticos. Tienen todo el cuerpo, están los flagelos. ¿Sí? Y aquí estamos viendo unos flagelos que solamente están en una cara del bacilo. Estos son flagelos laterales. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es también por engrosamiento con nitrato de plata y la tinción de Leison. Y estas son tinciones fluorescentes, donde utilizamos un colorante fluorescente que se pueda pegar al cuerpo bacteriano y eso nos permite observarlos. En muchos casos las tinciones fluorescentes marcan un anticuerpo con fluoresceína y obviamente lo hacen reaccionar con los antígenos de superficie de las bacterias que queremos poner de manifiesto. Si se pega el anticuerpo con el antígeno, entonces en el momento de que nosotros los llevamos a ver con la luz ultravioleta, estos fluorescen porque llevan fluoresceína. ¿Sí? Las tinciones fluorescentes se utilizan mucho para el diagnóstico de rabia. Y las tinciones vitales. Las tinciones vitales, pues obviamente vamos a ver aquellas células vivas que toman un color amarillo verdoso en esta tinción. ¿Sí? Más o menos estas que estamos observando. Y las muertas tienen un color rojo. Estamos observando aquí todas estas que están muertas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esta mezcla de Micrococcus luteus con Bacillus cereus. Vemos aquí algunos cocos de Micrococcus luteus y los bacilos, que también, pues por sus capacidades metabólicas, pueden teñirse, pues mostrando que están vivos los microorganismos, pero los que ya no están vivos los podemos observar de color rojo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Yo sí tengo. O sea, ¿qué color, qué colorante le ponemos a las tinciones vitales? ¿O por qué se ven amarillas? Hay un colorante que se llama azul de tetrasodio o nitroazul de tetrasodio. Ese es un colorante vital.
¿Ok? ¿Más preguntas? Ok, pues entonces no hay preguntas, terminamos por el día de muchachos y entonces mañana dejaremos la clase para ver dudas sobre los problemas de difusiones. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y todos? Entonces, vayan apuntando sus dudas para que mañana las veamos. Y mañana yo creo que en la parte del laboratorio, pues veremos ahora cómo se van a presentar los seminarios de la segunda parte. Sí, porque ya comenzaríamos con los siguientes. Y obviamente también vamos a repartirlos. ¿Está bien? Sí. Bueno, muchachos, pues muchas gracias y nos estamos viendo mañana. Okay. Gracias. Descansen, buenas noches. Gracias, hasta luego. ¿Verdad?